Tu nombre, amén. Ya, el test, estuve revisando los tests y voy a repasar algunos tips chiquititos que me dejaron un poquitito preocupado. Bueno, y entiendo que, dado que solamente hay 3 clases, entiendo que quedaron algunas dudas. Pero revisando los test respecto al estado intermedio, algunos alumnos pusieron que el alma dormía después de la muerte. ¿Ya? Eso es una herejía. El alma no duerme, no está suspendida en un estado de inconsciencia. Eso no es correcto. Esa enseñanza hoy día, por ejemplo, la podemos encontrar en los Testigos de Jehová, ¿ya? La Iglesia Adventista. Bueno, los Testigos de Jehová derechamente son una secta. Los adventistas no. De hecho, a los adventistas se les llama evangélicos en transición, ¿ya? Se les llama evangélicos en transición porque cada vez se están acercando más a los postulados de la fe cristiana evangélica o protestante, ortodoxa. Nosotros debemos dejar en claro que inmediatamente cuando la persona fallece, su alma, que producto de la muerte es separada del cuerpo, acuérdense que esa es una consecuencia y la muerte se define como ruptura o como separación, no obstante esa alma no queda adormecida por ahí. ¿Ah? No queda en un estado de suspensión. Esa alma está consciente, es real. ¿Ah? Y tiene 2 caminos. O el infierno, donde pasa a ser atormentado constantemente bajo el sufrimiento, 2 Pedro 2.9 y la famosa enseñanza de Lucas 16 respecto de el rico y Lázaro. Estas personas efectivamente están bajo el justo juicio de Dios, esperando el juicio final, que es lo que vamos a ver en un rato más, el juicio final. Pero si esas personas hoy día están siendo atormentadas, ¿ah? No es que estén durmiendo, esas personas tienen conciencia y saben, obviamente, que están separados de Dios y saben por qué están ahí. Lo que llamarían algunos teólogos un juicio particular. ¿Ah? Un juicio particular. Después vendrá un juicio general. ¿Ah? Un juicio particular. Esas personas saben inmediatamente y automáticamente. Por otro lado, todos aquellos creyentes, los que murieron en Cristo, no es que tampoco estén durmiendo en un estado, ¿cierto?, de sueño, de sueño hasta la segunda venida. Ellos hoy día están ante el Señor, están recibiendo un anticipo de la Jerusalén celestial, de las glorias celestiales completas, cuando Cristo venga y nos recompense, como bien nos decía Mateo capítulo 25, venid benditos de mi Padre, cuando llama a las ovejas que están al lado derecho, ¿cierto? Entonces, cuidado con esa enseñanza de creer que las almas duermen. Entonces, tenemos hartos argumentos. Por ejemplo, en Filipenses, el apóstol Pablo dice, ¿cómo quisiera yo ahora, Filipenses capítulo 1, partir a la presencia del Señor y estar con Él ahora, ya, disfrutar de Él, gozarme con Él, tener comunión con Él? Otro caso también cuando el apóstol Pablo fue transportado, o voy a emplear el término arrebatado, ¿cierto?, a la presencia del Señor y vio cosas gloriosas que no se le permitieron decir ni hablar. Él ya estaba. Y se cree que ese fue un estado de muerte también, que él murió, fue al cielo y luego volvió. Ese es un postulado que podemos ir encontrando. Otro caso también muy maravilloso es la típica enseñanza del rico y de Lázaro, o también el caso del ladrón que murió al lado de Cristo. Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, todas las personas que han fallecido están o en el paraíso con Cristo, seno de Abraham, también se le puede llamar, o están sufriendo tormentos en algún lugar de la dimensión espiritual. ¿Ok? Dígame. Los muertos nada saben. Claro. Ahora, mira, nosotros debemos tener claro que cuando nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento, claro, es palabra autoritaria, inerrante e infalible. No obstante, el Antiguo Testamento todavía le falta luz. Es una revelación progresiva. Todavía no está completo ni acabado todo el proceso de la revelación de Dios.
¿ah? Nos faltaba completamente más luz, más cosas que tenía que comunicar. Gracias a Dios el canon se cierra con Juan en Apocalipsis el 90 después de Cristo, más o menos. Sin embargo, hay doctrinas que quedan hasta la mitad en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento empieza a darse más luz al respecto. Ahora, cuando se plantea que la mente puede quedar en el olvido o que los muertos nada saben, dice relación tal vez, esto es especulativo, no es determinante, también otra explicación que dan es que de lo que pasa a este otro lado del mundo, ¿ah? En el mundo de los vivos, aquellos que están, de los vivarachos. ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es un vivaracho, Craig? Una persona pilla, una persona tramposa, ¿ah? En el mundo de los vivos, es un vivaracho. ¿Ah? Entonces, los que están en este mundo, a eso se refiere, que los que están al otro lado. Bueno, de hecho, en Lucas 16, ahí se manifiesta un poquitito cuando el rico que está en el tormento eterno le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que vaya, que les predique, que les anuncie. No se puede. Hay una cima, es decir, hay un gran precipicio y no pueden pasar para allá ni comunicarse con los otros, ¿ya? No se puede. ¿A quién tienen? A la ley y a los profetas, ¿cierto? Tienen a ellos, óiganlo, y lo dice 2 veces a Abraham, tienen a la ley y a los profetas. Que hay un lindo sermón ahí, una linda enseñanza, que no son los milagros los que nos convierten. La ley y los profetas tiene el Señor en este sentido. Y se me fue le estaba explicando a mi esposo y se me fue. Así es, pues, amada esposa Elizabeth, esa es la explicación. Ok, continuamos entonces. Continuamos. Entonces, por favor, por favor. ¿Te quedó claro, Reina? Excelente, qué bueno, qué bueno. Y después alegan que uno no se comunica. ¿Que no te comunicas? Ahí está, tiene telepatía la sierva. Ok, entonces, que quede claro eso, ¿ya? No hay un adormecimiento del alma bajo ningún punto de vista. Entonces, continuamos con el milenio, con lo que habíamos quedado la última vez. Avancemos en las posturas del milenio. Nosotros ya habíamos dicho, ya habíamos estudiado el enfoque premilenial y en este caso el dispensacional. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en la última clase? Sí, con toda esa teoría que bien promovió Scofield con su Biblia anotada de Scofield y esa confusión que se hacía de creer que los comentarios de abajo eran también parte de la Biblia, curiosamente, parte de la Biblia. Entonces así la gente tomó el sistema doctrinal hermenéutico de Scofield, que venía aprendiendo de su maestro Brooks, y Brooks lo aprendió de John Nelson Darby, y Darby había fraguado su teología con algunas visiones de Margaret MacDonald y compañía, y que Scofield, junto a su discípulo Ryrie, ¿cómo se pronuncia en inglés, Charles? Ryrie de Massachusetts. Ese hermano, promueve, el Seminario Teológico de Dallas, Moody, ¿sí? Donde entra este sistema y curiosamente fueron muchos de línea bautista y pentecostales que agarraron ese sistema escatológico, o mejor dicho, hermenéutico dispensacional, y eso fue lo que entró. Y ya estudiamos. Ahora, la más conocida es el enfoque premilenial dispensacional pretribulacionalista. Cuando decimos que es pretribulacionista, estamos hablando que Jesucristo va a sacar y raptar esa media venida, esa venida media extraña, sin tocar la tierra. ¿Se acuerdan del ejemplo que se ponía en la escuela dominical? Cuando se pasaba un fierrito por arriba y habían unos clavos en una caja de zapatos con arena, y los que eran de palo se quedaban y los otros, y después venían y tiraba fuego la profesora, entonces, y se quemaba la madera. Ok, esa es la más conocida. Hay otras teorías, pero que no, de acuerdo al currículum que nosotros tenemos hoy día y los programas, no lo vamos a estudiar. Ustedes pueden consultarlo. Otra cosa, algunos con la tarea que yo mandé, se atacaron algunos. Yo quiero dejar en claro algo.
los links que dejé, los materiales, eran solamente materiales de consulta. En el sentido, para que ustedes no pensaran ni creyeran, bueno, yo sé que no lo piensan, pero me gusta ser bien ordenado y acudir a las fuentes, a los documentos serios, para que ustedes no crean que yo estoy haciéndole una mala propaganda, ya sea al dispensacionalismo progresivo, o al postmilenialismo, o al amilenialismo, lo que sea, sino que efectivamente esos autores que yo envié son los que desarrollan sus teorías escatológicas, su posición específica y particular del milenio, y son no los mejores, pero sí son los más conocidos representantes o propagandistas o publicistas de estas teorías. Entonces, no es que yo quería que se leyeran todo ese mamotreto, sino que tuvieran ustedes documentación, y si el día de mañana quieren investigarla más, hurgar más, cuestionar más, profundizar más, ahí tenían ese material. Por ese motivo, yo también les mandé un paralelo. Era cosa de mirar el paralelo, el cuadro comparativo de las distintas posturas escatológicas respecto del milenio, y ahí iban a sacar la tarea. Tan solo hubieran mirado eso, sacaban la tarea al tiro. Así que no crean que cuando yo les mande harto material, es solamente un material de consulta, salvo que yo les digo, obligatorio leer esto de tal página, y así van a tener una visión. Era material de consulta. Continuamos. Entonces, ya pasamos el premilenialismo dispensacional, nos vamos inmediatamente al amilenialismo, querido Raúl. No, Raúlito, aváncenos. Mira, eso, ya avanza hasta ahí, al amilenialismo. Como ya estudiamos el premilenialismo dispensacional, con todas las variantes que tenía, con todas sus posturas, con sus 3 hasta 4 resurrecciones, con su segunda venida dividida en 2 partes entre rapto secreto, con el doble plan, ¿cierto?, para Israel y para la iglesia, con una doble forma de salvación, una para Israel, otra para la iglesia, con 2 tipos de venida, es decir, dividiendo tanto que al final perdemos la unidad. Vamos a entrar a una postura, a explicar una posición del milenio que es hoy día, en el siglo XX y XXI, la más aceptada y conocida tanto en el mundo católico romano como en las iglesias históricas. Esta posición del amilenialismo, esta teoría respecto al milenio, hoy día. Antiguamente no. De hecho, lo vamos a ver más adelante en el siglo XVII, siglo XVIII y parte del siglo XIX, la más, al menos en el mundo reformado, era el postmilenialismo. Los puritanos eran postmileniales. Pero el amilenialismo, este es el más conocido y el más aceptado y el más enseñado en muchos seminarios reformados o presbiterianos, nos enseña lo siguiente. Vamos avanzando. Aquí nos está diciendo que la historia, la línea de tiempo sobre la Tierra, comienza, obviamente, el milenio con Jesucristo, con la instauración y el establecimiento del reino. El Cristo toma el trono de David. Ahora, ¿por qué se llama amilenialismo? El término a significa sin. En otras palabras, que amilenialismo, que no cree en el milenio, que es sin milenio. No está diciendo que el amilenialismo no haya milenio. Lo que está diciendo el amilenialismo está queriendo decir 2 cosas. Que el milenio no es literal, eso está diciendo. Que no hay un milenio literal, es decir, cronológicamente hablando, no existe un reino de Cristo literal de 1000 años. Con eso está diciendo amilenialismo. Y lo que también está diciendo es que la segunda venida de Cristo va a ser después de este milenio, después de el periodo de lo que se llamaría el periodo del reino, de la evangelización, el periodo de la iglesia. Ok, el amilenialismo va a concluir con la resurrección de Cristo, ¿ya? La resurrección de los muertos, ¿ya? Tanto para salvación como para condenación. Si se dan cuenta es más simple, es más sencillo. El enfoque premilenial dispensacional, quedamos enredadísimos, o sea, unas cosas medias extrañas,
terminamos todos confundidos, que 7 años aquí, que aquí aparece el espíritu del anticristo, pero acá está el anticristo, no, que estas promesas de la Biblia son para Israel, no, que estas otras son para la iglesia, no, es que aquí resucitan primero los creyentes, después acá resucitan los condenados y después acá vuelven a resucitar los creyentes que murieron en el... No, una enredada de eso. Esto es más sencillo. ¿Qué dice el amilenialismo? Dice que el reino de Cristo comienza con Cristo mismo cuando resucita y se levanta de entre los muertos. Es más, el reino ya empezó a verse con el mismo ministerio de Cristo. ¿Ah? Si yo he hecho por el Espíritu de Dios los demonios, es porque el reino ha llegado, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el énfasis del amilenialismo? ¿Y de qué se acusa el amilenialismo? En general, a los amileniales se les acusa, en primer lugar, de cómo espiritualizarlo todo. Y no solamente de espiritualizar, siga por favor, siga, tírate todo el cuadro. No solamente de espiritualizarlo, sino de decir que todas las promesas que encontramos en la Escritura, de que la tierra va a ser llena de la gloria del Señor, de que los justos van a poseer la tierra, van a conquistar la tierra, de que va a haber una gran victoria y que Satanás está atado y que Satanás, todo lo que la Escritura habla sobre el milenio en Apocalipsis capítulo 20, dice, pero todo eso ocurre arriba, en el cielo, hermanos, para poder justificar las catástrofes, la maldad, las guerras, la depravación, porque pareciera ser que si Cristo está reinando, se hace la pregunta, bueno, ¿por qué la iglesia hoy día es perseguida? Si Cristo es vencedor, si Satanás está atado, ¿por qué hoy día en Siria, en Irak, en Jordania, en el Líbano, en África, en el norte de África, por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué los cristianos están perseguidos? ¿Por qué tanta promulgación de leyes injustas? ¿Por qué tanto aborto? ¿Por qué tanta depravación? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta corrupción en el mundo político? Entonces, no, yo no veo que en ninguna parte esté Cristo aquí. Pareciera que tuvieran razón los premilenialistas, que efectivamente dicen que sí, va a haber un reino de Cristo literal, donde Cristo literalmente se va a sentar en su trono y va a reinar y va a juzgar a las naciones con vara de hierro, como dice Salmo capítulo 2, ¿sí? Y durante 1000 años va a haber un periodo de paz y de justicia y prosperidad. Pareciera ser que ellos no tienen la razón. Pero de esto son acusados ellos, en el sentido de que da la intención de que esta visión es una iglesia que todo lo espiritualiza. Es decir, en el cielo, en el mundo espiritual tenemos la victoria, que estamos perdonados, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que tenemos una nueva identidad en Cristo, que podemos encontrar aún de las cosas malas que suceden en este mundo, todo va a ser para bien, que todas las cosas redundan para bien, y son acusados en este sentido, de que la iglesia sencillamente está para aguantar, hagamos lo que se pueda, está para aguantar. Entonces, ahora, este milenio va a terminar con la segunda venida y con la resurrección de los muertos, una resurrección general, tanto de los justos como de los injustos. Y consecutivamente con esa resurrección, automática e inmediatamente aparece el juicio final donde Cristo se sienta en su trono para juzgar una vez cumplido este milenio como figura que no es literal y que enseñan los hermanos amilenialistas. Esa es una de las posturas, el amilenialismo. Entonces ya tenemos dos posiciones, dos posturas. El premilenialismo, generalmente, el más conocido pasé, el histórico, el premilenialismo dispensacional, y el amilenialismo, Después vamos a ir entrando a analizar Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ir viendo cuál cuadra más y cuál encaja más. ¿Estamos? Vamos a ir viendo, nos vamos a agarrar de Apocalipsis capítulo 20. Yo ahora les estoy dando las distintas posturas o teorías. La otra teoría del milenio es lo que se llamaría, la tercera, sería sáltesela, postmilenialismo abajo, escopeta. El postmilenialismo, continúe. El postmilenialismo nos enseña que es muy similar al amilenialismo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta, apréndansela. Que Cristo inaugura el reino con su
primera venida, Cristo se sienta en el trono de David, empieza a regir las naciones, empieza a reinar, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me puede decir la diferencia entre el A y el post? No. ¿Se acuerdan dónde estaban las flechitas en el amilenialismo? ¿Dónde estaba la victoria? Allá. Un idealismo, casi platonista. ¿Ah? De hecho, algunos creen que acusan a los amileniales de ser platonistas. ¿Ah? Cuidado. Son acusaciones, son imputaciones que se hacen en las distintas escuelas. De hecho, a estos otros los acusan de ser casi medios panteístas. Pero son teorías nomás. Ok. Es lo mismo. La diferencia es que unos son pesimistas y estos son optimistas. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen los postmileniales? Dicen, ok, Cristo establece su reino. Va a reinar durante 1000 años. Un milenio que no es literal, ¿sí? Es simbólico. De la victoria de Cristo. Cristo venció en la cruz. Despojó a los principados y potestades. Colosenses capítulo 2. Le quitó el poder a la muerte. 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Está gobernando. Envía a su iglesia a predicar a todas las naciones. Anuncia la buena nueva. Llega la luz al mundo. Y se toman las profecías. Entonces, ¿qué dicen los postmileniales? Sí, es cierto. Hay una realidad absolutamente espiritual. Se asume que es concreta, que es real. El nuevo nacimiento parte en el corazón. Hay una realidad que hay una iglesia en los cielos, pero también hay una iglesia en la tierra. Pero esta iglesia en la tierra, dicen los postmileniales, tiene promesas. Tiene promesas como que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, que la gloria de Dios se va a derramar en toda la tierra, y ellos tienen una mirada de que antes de la resurrección de los muertos y del juicio final, en el mundo va a existir lo que se llama un periodo o una era de oro. Una era de oro donde el reino de Dios se va a manifestar poderosamente sobre toda la tierra. Y un gran avivamiento. Y eso, una vez que suceda eso, va a venir temporalmente una apostasía. Y cuando esté esta apostasía de la iglesia, porque el amor de muchos se va a enfriar, no obstante va a haber una iglesia militante luchando sobre la tierra, va a aparecer la resurrección y el juicio final con la segunda venida literal y visible de nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura vamos a encontrar que ambas posiciones tienen harto fundamento bíblico. Es más, el postmilenialismo fue súper fuerte desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. La mayoría de las iglesias reformadas, sobre todo en Escocia y los puritanos, no así en Holanda, no así los reformados holandeses, eran postmileniales. ¿Ah? Teólogos como Benjamin Warfield, Jonathan Edwards, tenemos el caso de Murray, casi todos los puritanos, John Owen, qué sé yo, eran de esta visión. De hecho, John Owen, él dice, y él plantea que Cristo va a derramar su poder y va a establecer la nueva Jerusalén en cada lugar donde haya un creyente. La Jerusalén celestial se va a ir reflejando en cada lugar donde haya un creyente. ¿Qué opinan ustedes de estas posiciones, de estas posturas? Ahora, entre amileniales y postmileniales también hay grados. Por ejemplo, yo me he encontrado yo soy amilenialista, pero optimista, me dicen. No soy tan optimista como los postmileniales. Y me he encontrado con postmileniales moderados. ¿Ah? Es decir, no son tan optimistas como que las Naciones Unidas, antes que venga Cristo, van a estar todos haciendo culto de adoración y los representantes de las naciones y los reyes van a venir a adorar y que las Naciones Unidas va a ser un culto de avivamiento. ¿Ah? Entonces, en la Escritura vamos a encontrar, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por ejemplo, ¿el amor de muchos se enfriará?
que son cosas que nos hacen decir, sí, es verdad. Pareciera ser que va a haber una gran apostasía y como que no veo mucho la victoria de Cristo sobre la tierra. Pero por otro lado, tenemos las promesas de que los justos van a poseer la tierra, que los justos, los reyes van a venir de todas las naciones y van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y es más, ¿saben ustedes? En un debate que me tocó participar con mi hermano amilenial, yo fui por la postura postmilenial. En todo caso, hermano, yo no me complico, como dice Craig Paul. Craig dice, yo soy panmilenial, es decir, de todo, dice, pre, post, no hay que complicarse tanto la historia. Yo le dije, porque él me tiró todos esos textos que yo los conozco y es verdad. Entonces me dijo, y mira ahora el mundo cómo está. Mira la depravación, la maldad, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mira todo, mira la iglesia cómo está siendo perseguida. Sí, pero me estabas hablando del siglo I, me estabas hablando de un siglo, del siglo XX. Y parte obviamente del siglo XXI, que es nuevito el siglo XXI. Ok, veamos si la historia a quién le da más razón y evidencia. La iglesia de Cristo nació con 12 apóstoles, todos muy humildes y sencillos. En contra de toda una nación judía que los empezó a perseguir, que los empezó a matar, en contra de todo un imperio romano y en contra de todo un mundo pagano que estaba más allá del imperio romano. Pero ya en el siglo IV, el mundo entero era cristiano casi. Luego vino una época de oscurantismo, de religiosidad, de muerte, de dolor, y pareciera ser que las tinieblas, a través del papado y de Roma en la Edad Media, habían inundado el mundo de oscuridad y tinieblas. Pero Dios levantó a los pre-reformadores, a los reformadores, y la mitad de Europa que empezó a tener avivamiento y venció la Escritura, venció la luz, y luego empezaron a salir misioneros. En Rusia o la Unión Soviética los cristianos eran perseguidos. Entonces viene la pregunta, ¿dónde están hoy día todos los enemigos de la cruz? ¿Dónde están hoy día todos los enemigos del cristianismo? Sin embargo, la iglesia persevera. La iglesia ha salido triunfante. La iglesia ha vencido. La iglesia venció con San Atanasio. La iglesia venció con San Agustín. La iglesia venció con Lutero. La iglesia venció con San Anselmo. Cada vez que la iglesia fue amenazada, Dios le dio victoria a la iglesia. Si miramos la historia. Entonces, yo aquí ahora les voy a dar una esperanza. No se depriman. Que no, que el movimiento ISIS, que el movimiento de aquí, que el movimiento de allá, que en África, en el norte de África, que en Asia los cristianos. Perdón, los cristianos han sido perseguidos siempre. Siempre han habido mártires. En todo momento ha habido persecución. Siempre ha sido así. Siempre ha habido maldad. Si tú leyeras los documentos de los historiadores, los documentos que nos quedan de las persecuciones de Domiciano, de Diocleciano, de Marco Aurelio, todas las persecuciones de los papas en contra de los reformadores, la iglesia se mantiene en pie y ha triunfado, y ha ganado, y ha sido luz. Entonces podemos tener visiones distintas y diferentes. Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente la iglesia tiene una visión amilenial más pesimista. No, viene lo peor, no tenemos nada que hacer. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en el Congreso? ¿Qué estamos haciendo nosotros plantando iglesia? Es porque tenemos una esperanza, que el Señor respalda su palabra, que el Señor es fiel a sus promesas y que el Señor sigue llamando hombres y mujeres al ministerio para seguir siendo luz. No nos dejemos engañar, hermanos. Entonces, entre el A y el post, usted puede estar al medio si quiere. Si quiere post, en la medida que usted vaya en su relación con el Señor. Si quiere amilenial, pesimista, optimista. Ahora, lo que sí estamos seguros es que hay resurrección, que hay juicio final, que hay segunda venida y que el Señor va a ganar al final.
que Cristo gana al final. Dime. Lo que pasa es que yo siempre tengo la idea de que la vida eterna no es aquí en la tierra, es en el cielo. ¿Ya? Pero con estas dos posturas, el amilenialismo y el postmilenialismo, aparece que la segunda venida con la resurrección acá en la tierra. ¿Ya? Y no se sabe qué es lo que pasa allá. Uno podría inferir que la vida eterna después en la tierra con Cristo. Ya, ok. Esa parte Te entiendo. que sigue no me queda claro. No hay problema. ¿Qué es? Lo vamos a ver más adelante, pero te voy a aclarar una cosa. Primero, la vida eterna ya comenzó contigo acá, cuando Jesucristo entró a tu vida y te regeneró y te recreó. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tú ya posees la vida eterna. El Espíritu Santo ya está dentro y tú eres templo del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo está dentro tuyo. Ya perteneces. Acuérdate del ya. ¿Tú estuviste en esa clase del ya pero todavía no? Bueno, el reino ya fue inaugurado. Cristo está reinando, Cristo está gobernando. Satanás está atado. Ahí vamos a entender a qué se refiere con estar atado. Satanás está atado. Por lo tanto, tanto amileniales como postmileniales creemos que el reino ya está en marcha y está comenzando a trabajar y está obrando y está produciendo sus efectos. Bueno, para los postmileniales tienen que ser efectos más evidentes, más materiales. De hecho, el postmilenialismo se le acusa de casi un materialismo, ¿sí? Y los amileniales dicen, bueno, es un reino más espiritual, más evidente a nivel del mundo espiritual. En eso no vamos a discutir. Entonces, pero te quiero aclarar una cosa. La vida eterna ya comenzó, el reino ya comenzó, Cristo ya está en su trono, Satanás está derrotado y Satanás está atado. Lo vamos a ver ahora con una exégesis que vamos a hacer me da con Éxodo 20, con Apocalipsis capítulo 20. ¿Ya? Esa es una cosa. Y en segundo lugar, lo de la tierra, ¿qué va a pasar después de esto? Eso es lo que se llama la vida eterna. Pero sí la Escritura nos da luz y nos enseña qué va a pasar. Por eso nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y aquí yo te adelanto. ¿Tú eres un viejo hombre o un nuevo hombre en Cristo? Eres nuevo hombre, ¿cierto? ¿Eres nuevo hombre? Ok. ¿Hubo un cambio estructural externo cuando te convertiste a Cristo? No. ¿Dónde fue el cambio? En sus dimensiones éticas más profundas, en lo profundo de tu ser, ¿ya? O sea, ni siquiera hubo un cambio en la estructura de tu alma, porque el alma es espiritual. Lo que hubo cambio fue un sentido de la vida nueva. Tu vida se convirtió y antes que tenías hambre por el pecado, hambre por pecar, hambre por tus ídolos, ahora tienes hambre por Cristo, por el Señor, por el Espíritu Santo que está obrando en ti e hizo una nueva criatura dentro de todo tu ser, ¿ya? O sea, Adán, antes de pecar, hagámoslo así, imaginémonos que medía 2 metros, antes de pecar, a después de pecar, pesaba lo mismo. No es que Adán, su alma se murió y perdió algo, entonces ahora ya no pesa 100 kilos, ahora pesa 98 kilos. No, no son esos cambios de estructura. Tiene que ver de quién empezamos a depender y en quién empezamos a clamar. Ok, ese es el nuevo hombre. ¿Tú eres un nuevo hombre? Cierto. Esta tierra y este universo no es que van a haber cambios cataclísmicos, sino que el sentido del universo, el motor, empleando lo que a ti te gusta el término de motor, el motor de toda la creación que está rota, que gime, que está quebrada, que el hombre, todos nosotros la queremos llevar cada vez a alejarla más de Dios, va a cambiar el sentido. Y a eso se refiere. No es que nos vamos a cambiar de planeta. No es que va a aparecer una nueva tierra, planeta Tierra B o planeta Tierra Prima, y va a venir una nave intergaláctica y nos va a cambiar de planeta. Tenemos una visión demasiado materialista, sino que el sentido del universo, la creación va a ser renovada, pero es una renovación espiritual. Y obviamente eso, por supuesto que va a traer consecuencias también, o en la naturaleza, ya sería especular. Pero no caigamos en estas visiones
un tanto de ciencia ficción. Cuidado con eso. O esas revistitas que a veces venden los testigos de Jehová o regalan los testigos de Jehová de la Atalaya, donde aparecemos todos y hay unos leones y hay unas ovejitas y estamos todos abrazándonos en familia. Sí, puede ser, pero nos quedamos más con la caricatura y no nos quedamos con la esencia, con el sentido ético, que esta tierra va a volver y este universo va a volver a deleitarse en Dios y a glorificar a Dios. Ese es el llamado nuestro. Y Dios para allá nos conduce. Y Dios para allá nos está llevando. Y las fuerzas del mal se están oponiendo. Y tú y yo nos estamos oponiendo con nuestro pecado. Pero Cristo va a vencer. Ahora lo vamos a ver. Es que usted dijo que Satanás estaba atado. Ajá. ¿Por qué se dice que el diablo anda como León rugiente buscando a quien devorar. Muy buena pregunta. Se la voy a explicar ahora. Muy buena su pregunta. En serio. Muy buena su pregunta. ¿Qué significa atar y qué significa desatar? Porque nuevamente nos hacemos esa pregunta de tener a alguien amarrado. ¿O no será que atado también significa a alguien a quien se le ponen límites? O sea, hoy día los presos que están en la cárcel, ¿están amarrados? Sí, porque tiene sus reglas. En ese sentido, pero no en el sentido liberal. Literal, perdón, no en el sentido literal. Hoy día, si vamos a Colina 1, 2, 3, nadie está amarrado a la pata del cache, ¿cierto? Pero sí tienen sus límites. Es más, hay personas hoy día, como los señores del caso Penta, que tienen orden de arraigo. Pueden moverse dentro de todo el territorio, pero no pueden salir de Chile. Y hay otras resoluciones, no está aquí la Vale, hay otras resoluciones en donde no te dejan salir de la ciudad. Hay otras resoluciones, como por ejemplo para los hombres o las mujeres violentas que generan violencia intrafamiliar, donde no se le puede acercar. ¿Cierto? Cuidado. Entonces, hermano, de nuevo, tenemos tanta caricatura en nuestra cabeza y con esa caricatura leemos la Biblia. ¿Sí? Cuidado con eso. Continuamos rápidamente. Aquí nos encontramos con Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver. Y ahí ustedes van a ver cuál calza. ¿Ya? Si calza más el premilenialismo dispensacional, el amilenialismo o el postmilenialismo. ¿Sí? Que hay más posturas, pero estas son las más conocidas y las más clásicas. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 20? Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una cadena. Entonces yo hago la pregunta primero, ¿es una cadena de verdad? ¿Con eslabones de fierro, de acero? ¿A eso se está refiriendo? Cuidado, hermano, cuidado. Y prendió al dragón, alias, la serpiente antigua, alias, que es el diablo, y Satanás. ¿No? Va explicando. Y lo ató por 1000 años. ¡Wow! Entonces, yo le hago la pregunta a mis amigos premilenialistas. Si esos 1000 años son literales, entonces la cadena también es literal. Entonces el dragón también es literal. Entonces esa serpiente antigua, una serpiente vieja, también es literal. ¿O esto es un texto más alegórico que debe ser interpretado según cómo Juan lo manifiesta y lo explica? Porque Apocalipsis es toda una alegoría, lleno de metáforas, de riqueza en significado. Cuidado, hermanos. Entonces lo primero que debemos hacer es eso. Dime. No, que va a ser lo mismo en comparación también los 1000 años, como también están las semanas de año. Claro. Puede existir los 1000 años de años. Claro. Digamos. Por supuesto. O para el Señor, 1000 años son como un día. Entonces yo puedo decir, si yo lo miro a la vista de Dios, entonces tú un día. Ahí tenemos al doctor Doriani, que pueden tomar clases con él. Y dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Aleluya. Lo encierra. Y pone un sello.
así como tú también tienes y yo tenemos un sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que no engañase, habla del poder del engaño. Mire, si una sencilla lectura nos va aclarando los ojos, nos va aclarando la mente, para que no engañe más a las naciones. No dice para que no haga cosas malas, no dice para que no instigue a determinado grupo de personas, dice para que no engañe. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, ahora cambia la visión. Y la visión es, y vi tronos, ya en la gloria, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí está hablando de los mártires, aquellos que murieron por causa de Cristo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sigamos. Bienaventurado y santo el que tiene de parte la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, definitivamente fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué hacemos ahora? Avanzamos, por favor. Y nos hacemos la siguiente pregunta. Satanás atado. Vamos desglosando de a poco. ¿Qué significa que Satanás esté atado? Como lo dice desde el versículo 1 al versículo 3. En primer lugar dice que un ángel. Ángel, ¿qué significa en griego? Un ángelos. Un mensajero. Un enviado también. Un enviado. Es interesante y es decidor. ¿Quién podría ser ese ángel que tiene el poder para atar a Satanás, para restringir a Satanás? Que tiene facultades para ordenarle. O sea, ni Miguel en Daniel se atrevió a proferir juicio contra el diablo. Jehová te reprenda, le dijo. Jehová te reprenda. Ni Miguel. Que es él. ¿Ah? Bueno. Vámonos por favor a Mateo capítulo 12, del 29 en adelante. Quiero que vayamos haciendo, que ustedes saquen sus conclusiones. Mateo capítulo 12. Versículo 28 mejor, en adelante. Versículo 28 en adelante. ¿Lo tienen? Sí. Leámoslo, yo lo voy a leer fuerte y usted me sigue. Pero si yo, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Dios o Jesús? Muy bien, excelente. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Lo tienen? ¿Todavía no lo encuentran? ¿Sí? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ya con esto echamos por tierra una de las teorías del premilenialismo dispensacional, que el reino fue postergado, ¿cierto? Que no, aquí ya no está el reino, que el reino está en el futuro.
No, aquí Cristo está diciendo, ciertamente el reino ha llegado. Porque, ¿cómo puede alguno? Acuérdense que él había liberado a un endemoniado, ciego y mudo, ¿ya? En el versículo 22. Entonces, en base a eso hace la pregunta Cristo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Vienen y le dicen a Cristo, Cristo, porque Cristo echó fuera un demonio, una persona sorda y muda, y le dicen, tú lo hiciste por el espíritu de Belcebú. Entonces Jesucristo le hace la pregunta, ¿cómo creen ustedes que van a ver un reino, va a estar peleando contra sí mismo? No es que sea yo el que lo está haciendo con el espíritu de Belcebú, sino con el espíritu de Dios. Y ahí te pone la figura de un hombre fuerte, que parece que tiene control y tiene autoridad sobre una casa, un lugar, una habitación. Pero dice, y viene otro más fuerte. ¿Y qué hace con ese más fuerte? Lo ata. Y no solamente lo ata, sino que saquea, le quita lo que ese mismo había robado en otra instancia, lo que había hecho, refiriéndose él mismo, Cristo, a sí mismo, y está dando la explicación. Si está endemoniado, si este sordo mudo estaba sordo, estaba ciego y estaba endemoniado, su casa, su cuerpo, su vida estaba ocupada por un hombre fuerte, viene otro hombre más fuerte. ¿Quién es ese otro hombre más fuerte? Cristo. Y le ata. Y ahí empezamos a ver, hermanos, el poder del Evangelio. La buena nueva ya estaba obrando en la tierra. El poder de Cristo estaba fluyendo ya. Y Cristo está explicando este acontecimiento como algo que ya estaba sucediendo. Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Vámonos a Colosenses. Miren lo que nos dice. ¿Lo encontraron? ¿Quién lo puede leer en voz alta y bien fuerte? Colosenses 2, del 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo Cristo? Y despojando, ¿qué significa despojar? Quitar, ¿cierto? A los principados y potestades, ¿qué hizo? Los exhibió, ¿cierto? Es decir, hizo una especie de parada militar. Esa es la figura que está empleando Pablo. Una especie de, como cuando los generales de Roma o los generales griegos entraban a las ciudades con todos sus cautivos, y en la jaula principal venía el general derrotado, encadenado, el general principal del ejército que fue vencido. Eso está diciendo, los exhibió públicamente, triunfando, ¿dónde? Sobre ellos. En la cruz. En la cruz. Cristo, el enviado del Padre. Por eso ahí podríamos emplear el término ángel. No cualquier ángel. Ángel como enviado. No ángel como criatura. ¿Cierto? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué está sonando? Queda como... Queda como ofrenda. Queda como ofrenda. Entonces, aquí tenemos el caso de que Cristo está manifestando, y todo el Nuevo Testamento nos está hablando de que ¿cuándo fue atado Satanás? ¿Cuándo fue restringido Satanás? Otras porciones. ¿Quién me puede leer Lucas 10 del 17 al 20 y Juan 12, 31? Rápidamente. Lucas 10 del 17 al 20 y Juan 12 al 31. Volvieron los 70
¿Ya? diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ya? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿A qué se refiere entonces Apocalipsis 20 cuando dice que Satanás fue atado para que no engañe más a las naciones? ¿Qué me puede dar una explicación? Vamos reflexionando. Mientras alguien lee Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sigo? No, ahí está. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo que el premilenialismo dispensacional que posterga hacia el futuro el reino, que posterga hacia tiempos, abre comillas, apocalíptico, cierra comillas, como que Satanás ahora está haciendo de la suya. Sin embargo, la Escritura me está enseñando que Cristo ha atado a Satanás, que Cristo ha derrotado a Satanás, que los apóstoles, aún ellos, tienen facultad para hollar serpientes y escorpiones, haciendo figura a criaturas perversas o venenosas, ponzoñosas, engañadoras y mentirosas, que Cristo dice que ya con la llegada del reino, los tiempos o los días del diablo están absolutamente contados. Ahora viene la pregunta, dice en el punto número 2, el versículo 3 dice que Satán no podrá engañar más a las naciones. ¿A qué se refiere esto? En primer lugar, Cristo comisionó a su iglesia, los 12 apóstoles tipificados, los 12 apóstoles, para ir a todas las naciones a anunciar el evangelio del reino. Y míralo como lo dice el verso 18, capítulo 28, versículo 18. Mira cómo lo plantea. ¿Quién lo puede leer? Dice, toda. Miren, toda. ¿Quién lo puede leer? Potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Luego dice, como consecuencia de que yo ahora tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. A raíz de eso, mira qué consuelo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el vencedor, el más fuerte que ató al hombre fuerte, el que despojó a Satanás, que ya no tiene ningún poder sobre su iglesia, sobre sus escogidos, en la misión que nosotros hacemos. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. ¿Quién lo puede leer? Para que nos convenzamos y nos nutramos de la palabra viva del Señor. Rápido. Del 18 al 20. ¿Sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Subrayen todas las veces que aparece la palabra todo, todas o todos. ¿Cuántas veces aparece? Cuéntenlas o subrayenlas. Y díganme, ¿cuál es la palabra que es consecutiva al todo? ¿Ya? ¿Pero cuántas veces aparece la palabra todo? Toda potestad, todas las naciones, y falta otra. ¿Ah? Y todas las cosas que les he mandado. Ahí está hablando el Rey, el Señor. ¿Y por qué dice todas las naciones? ¿Por qué dice todas las naciones? Porque Él, con el poder del Evangelio, donde haya un Hijo de Dios predicando, Satanás no podrá oponerse. Satanás está atado. Cuando un Hijo de Dios abre su boca y enseña el poder del Evangelio, lo hace en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Nos unimos a su misión, la misión que viene del cielo. Cristo ha triunfado, Cristo ha vencido. Satanás ya no va a poder engañar a las naciones. En el Antiguo Testamento, todas las naciones estaban ciegas con el paganismo, salvo el pueblo de Israel, que tenía como la primicia, tenía el anticipo de la gracia, de la gloria, del pacto, nos dice Romanos. Pero ahora, ese evangelio crece a todas partes. Y Satanás ya no puede cegar a las naciones. Satanás ya no puede cegar a nadie. Nosotros cuando anunciamos el evangelio del reino, la buena nueva, podemos ir con la seguridad de que Satanás está atado. De que el diablo no puede seguir engañando. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Predicamos el evangelio de la verdad, que es un evangelio poderoso. Sigamos. Mira, Hechos 26, el llamado, esto me gusta, el llamado de Pablo y hacia los gentiles, y mira cómo se lo expresa la Escritura, del verso 16 al 18. ¿Quién lo puede leer rápidamente? ¿Quién lo puede leer rápidamente? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, ¿Para qué abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué va a hacer el evangelio? ¿Para qué? Subrayenlo. Con la predicación del evangelio. ¿Qué efectos va a producir en los paganos, en los gentiles? Vayan subrayando. ¿Para qué? Abra sus ojos. 2, se conviertan. Regeneración, abra sus ojos, se conviertan. Arrepentimiento, fe, la conversión. ¿Qué va? De las tinieblas a la luz. ¿Qué más? Para que reciban. ¿Qué? Perdón. ¿Ya? ¿Qué más? Y herencia entre los. La santificación, cuya conclusión final es la perseverancia de los santos y la redención de nuestras almas. A los gentiles. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Por eso la iglesia creció tanto en los primeros siglos. Porque tenían conciencia de que su Señor era victorioso, que Satanás está atado y que el Evangelio, y que el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio iba a producir estragos enormes, alborotar ciudades, transformar el mundo. Gloria al Señor. Y esos son los tiempos escatológicos. El milenio empezó con Cristo. El milenio empezó con Cristo. Y esa era la esperanza de William Carey en la India cuando fue a predicar, Hudson Taylor cuando entró a la China, Patton y tantos más. Tantos más. Gloria al Señor. Si tan solo creyéramos esto. Si tan solo nos miráramos a la luz de la Escritura y el plan que Dios tiene para ti y el plan que Dios tiene para mí. Y en esta comuna, en Las Condes o la zona oriente, Satanás también está atado. Satanás también está atado. ¿Qué lo ata? No son mis actos proféticos, no son porque me subo arriba de una avioneta y empiezo a tirar aceite para abajo, no es porque yo ando atando, desatando. Está atado ya por Cristo el Señor. Y cuando se proclama el Evangelio centrado en Cristo, en la cruz del Calvario, van a llegar los escogidos, los predestinados a vida eterna. Él hace la obra. Pentecostés, y no voy a seguir adelantando porque por el tiempo, es la prueba más grande del llamado a la evangelización mundial y de las misiones. Todas las naciones conocidas hasta la época estaban presentes en el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 2:1, partos, medos, romanos, griegos, no solamente judíos, estaban presentes todos y las distintas lenguas del mundo. El Espíritu Santo estaba diciéndole a la iglesia, vayan, vayan.
Y aunque sean lenguas extrañas, pueblos perdidos en el tiempo y en el espacio, yo estoy con ustedes. Porque Satanás está atado. ¿Estamos entendiendo entonces, querida Sandrita, qué significa estar atado? ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Dudas, preguntas, consultas? Avanzamos, por favor. Aquí vamos a ver algunas con sus respectivas explicaciones. Muchos niegan que Satanás esté atado hoy en día, argumentando que la maldad y la injusticia crecen cada día más en este mundo. A esto respondemos. ¿Qué respondemos nosotros frente a estas preguntas? ¿Sí? Primero, Satanás no es el culpable de todo lo que sucede. La depravación del hombre continúa en esta tierra. ¿Ah? Como decía Wesley, que un día pilló al diablo llorando en un rincón y le dijo, ¿qué te pasa que estás llorando? Dijo que la iglesia me echa la culpa de todo lo malo. Y ellos no asumen su responsabilidad. ¿Ah? Entonces, tenemos la tendencia de culpar al diablo de todo. Y en realidad los que pecan somos nosotros. Porque del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, los homicidios, todo. Dime. Es que ahí sí tengo esa duda del tema, porque me pongo en el... ¿Qué hubiese pasado si Satanás no se mete a engañar? Ajá. ¿Qué hubiese pasado con el hombre? ¿Cuándo? En el Edén. No. Mira, ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué tu hubiese pregunta es pasado con el potente. comportamiento del hombre? Esa es la pregunta. Tu pregunta es potente. Esa yo lo expliqué en antropología y me demoré como 2 clases de 3 horas cada uno. Pero te voy a decir una sola cosa. Gordon Spikeman, un teólogo reformado holandés, decía, la Biblia habla del comienzo del pecado, no del origen del pecado. Trata de hacer una diferencia sutil. Que no hay explicación por qué Dios permitió y decretó la existencia del pecado. Si Dios es soberano, ¿cierto? Como dice el capítulo 3 de nuestra confesión de fe de Westminster. ¿Cómo comienza? Dios, desde la eternidad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, pero lo hizo de tal manera que no es autor del pecado, ni viola o altera el libre albedrío, ni las segundas causas. Confesión de fe de Westminster, apréndansela de memoria. Ok. El pecado es una alianza. Por eso cuando viene Dios y maldice a la serpiente, estoy tratando de resumir al máximo porque hay mucha información detrás, enriquecida. ¿Sabías tú, Craig Paul, que hay unas teorías que dicen que la serpiente o Satanás cae en el mismo momento, fue una caída instantánea? Hay una teoría y que no niega ni la escritura, no niega nada, que cayeron mutuamente. Y por eso Dios viene y le dice a la serpiente, y pondré en enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué le dice pondré en enemistad? Porque habían hecho una alianza satánica. Quebrantando el pacto de obras con Dios, hace una alianza, un adulterio, una infidelidad con Satanás. Pero Dios ama tanto a su raza, a su pueblo escogido, que corta ahí automáticamente la alianza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Entonces, no te quedes con lo que te dije porque fue una teoría nomás, pero sí quédate con que hubo una alianza. Sí hubo una alianza. Por algo dice, y pondré enemistad, en enemistad. Es decir, ustedes se hicieron amigos en contra mía. Por eso Jesucristo nos dice en Juan capítulo 8, que Satanás es padre de mentira y es homicida desde el principio. ¿Cuál principio? Cada vez que la Biblia habla del principio, habla del Génesis, de la creación. Desde el principio, desde el Génesis, está diciendo Cristo. Entonces, obviamente, no hubiera existido tal alianza si Satanás o la serpiente no hubiera engañado a Eva. Pero fue un engaño también voluntario. Ojo, no fue un engaño inocente. Fue un engaño voluntario también. ¿Que habríamos sido igualmente malos? No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque si no hay esa amistad, porque para haber una amistad tiene que haber un pensamiento. Hubo una alianza contra Dios. Por algo, contra
Contra Dios. Y por eso entró el pecado y por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Es decir, pero si yo no hago esa alianza, igual tengo un pensamiento contra Dios. Es que se potenciaron, no lo sé. Se potenciaron, no lo sé. Ya estaríamos entrando a especular técnicamente qué pasó. Pero sí hubo una potencia mutua. Ahora, por eso también viene el castigo de la serpiente. Te va a arrastrar, como los animales, ¿cierto? Ahora, ojo, el diálogo que Dios hace es castigo para el hombre y castigo para la serpiente, pero le pide explicaciones al hombre, más no a la serpiente. No le preguntó por qué, Adán, ¿por qué la mujer que me diste? ¿Por qué le hiciste caso a la serpiente? Le hace la segunda pregunta a la mujer, le hace pregunta al hombre, después a la mujer, pero a la serpiente no le habló. Esos son elementos que tenemos que ir viendo. Pero eso está en antropología, sí, eso lo vimos en antropología. Ok. Segundo lugar, si comparamos la maldad que existía sobre la tierra antes de la primera venida de Cristo, descubriremos que las naciones estaban realmente engañadas, ya que el infanticidio, la esclavitud, el incesto, el salvajismo, el bestialismo, la ausencia de reconocimiento de derechos y libertades. Oye, pues si la cuestión de los derechos nace después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. Bueno, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, en 1948 se crean las Naciones Unidas y sale a luz, o sea, inmediatamente salen las Naciones Unidas y el 48 sale la Declaración de los Derechos Humanos, inspirado en principios netamente cristianos. Y eran prácticas comunes y corrientes en la sociedad antigua. Con la llegada del cristianismo, las sociedades comenzaron a superarse y a civilizarse. A mí me da risa hoy día, con tanta soltura de cuerpo, cuando yo estoy en los debates, en el Congreso, viene el lobby, no los homosexuales, el lobby homosexual, que es diferente. Cuidado, el lobby homosexual, que son un grupo de homosexuales que están interesados para poder repartirse la torta, financiados desde afuera para promover estos proyectos de leyes injustas. No son los homosexuales, es el lobby que hay detrás. Cuidado, vayan viendo las diferencias que hay detrás de eso. Hablan con tanta soltura, que mis derechos, es que el amor, es que mis libertades, es que la igualdad. Están tomando prestados los principios que el cristianismo estableció en el diálogo, en la sociedad, en las instituciones, para irse en contra del mismo Dios. Si hoy día ese lobby homosexual o estas mujeres pro aborto reclamaran por sus libertades hace 2000 años atrás, ten claro que los emperadores de Roma, estos generales griegos, las matan, las degüellan, no tenían derecho ni a hablar. No tenían derecho a hablar, a opinar, nada. Ellos hoy día pueden opinar y pueden hablar y pueden reclamar porque están todavía nos queda sociedad, una sociedad judeo-cristiana con principios. Si hoy día se está peleando por derechos, aunque yo creo que no son tales derechos, el aborto y cuantas otras cosas, si pueden opinar es gracias al mismo cristianismo, que le dio dignidad al ser humano. Pero antes no. Esclavitud, muerte, de todo. Los espartanos, la primera guagua, ¿cómo nació? Mujer, al precipicio, para abajo. Era legal. ¿Cómo nació? Le faltó una oreja. Genocidio, no sirve. En Roma, ¿quién era persona? En Roma, ¿quién era persona? Los que tenían ciudadanía romana. Los que no tenían ciudadanía romana eran cosa, eran res. Res en latín significa cosa. Usted es res, usted es cosa, usted no es persona, asúmalo. No hay ninguna diferencia entre usted, un perro, un gato y un buey. Ni una diferencia. Es impresionante. Cuando uno empieza a leer la historia de los derechos, cómo se fueron sustanciando a través del tiempo, la dignidad del ser humano, todos los grandes tratadistas dentro del derecho, dentro de las doctrinas jurídicas, eran todos creyentes. Eran teólogos y abogados a la vez que empezaron a luchar, a darle dignidad a las personas, al voto de la mujer, que hoy día se levantan las nuevas feministas y en realidad la que empezó a luchar por el voto de la mujer era cristiana. La educación pública, que de los cabros, que la educación, sí, la educación pública nace con los primeros calvinistas. La Cruz Roja fue inventada por calvinistas. Y su aporte también tremendo que ha hecho la Iglesia Católica también en sociedades de humanitarias y de beneficencia. ¿O han visto alguna sociedad atea que se encargue de los pobres?
¿De los necesitados, de los hambrientos? ¿Han visto alguna? No, no hay. A veces Dios permite, en su soberanía, que Satanás intervenga en los asuntos del hombre. Como está atado, como decía Calvino y Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Y es su perro que a veces le alarga la cadena y a veces se la corta. Y se acabó. Y se acabó. Entonces déjese de echarle la culpa al diablo de todo lo que pasa en su casa y en su hogar. Córtela con echarle la culpa al diablo. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Gloria al diablo. Está más presente. Y lo más raro que el diablo es omnipresente, porque ahora el diablo está en todos lados, pues es omnipresente, que yo sepa. El único omnipresente es Cristo. Es el Dios Trino. Otro elemento que yo creo que también es potente es los medios, a mí me faltó la S, los medios de comunicación revelan más. Hoy día, gracias a los medios de comunicación, sabemos todas las atrocidades y crueldades que suceden en el mundo. Revelan más de lo que siempre ha sido. O sea, el mundo siempre ha habido incesto, siempre ha habido pedofilia, siempre ha habido maldad, siempre ha habido crueles muertes, guerras, matanzas. Lo que pasa es que ahora estamos más bombardeados por los medios de comunicación, porque hoy día con el celular y se sube todo a internet. Y lo otro, la escritura también, que no debemos desconocer la escritura, enseña que el mal aumentará también, va a ir aumentando cada vez más. Ahora no sé a qué se refiere la escritura cuando dice que el mal aumentará, que las personas serán más depravadas. El corazón del hombre, el mismo depravado. Tal vez está diciendo eso, que claro, se va a ver más, no sé, hay distintas otras razones. Pero a eso respondemos frente a la existencia del mal en este mundo. Continuamos para ir acabando la primera parte. Vamos a... voy a ir concluyendo con esto. Apocalipsis 20, del 4 al 6, también nos habla de algunos elementos. Por ejemplo, dice que los mártires viven y reinan con Cristo durante 1000 años. No nos preocupemos. La Escritura dice que somos real sacerdocio, nación santa. La Escritura en Efesios nos dice que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros ya reinamos al lado de Cristo, con Cristo. Pero acuérdense que nuestro reino no es un reino temporal, no es un reino por la fuerza, por ejército, por espada. Es un reino que descansa en la dirección que hace el Señor. El Señor reina con su palabra y con su espíritu en su iglesia. Y ese es el reino que nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestros hogares, y Satanás no tiene nada que hacer con nosotros y con nuestras vidas. También están los santos en el cielo, los que ya partieron, precedieron en nuestra partida, están con Cristo reinando. Y nos estamos deleitando, que el Señor está llevando esta historia, está llevando este mundo hacia un fin, hacia su gloria, hacia la victoria final. Podemos estar confiados de eso, podemos descansar en eso, podemos confiar en eso. El versículo 5 habla de la primera resurrección. ¿A qué se refiere? Aquí yo planteo que existen dos explicaciones que son complementarias entre ellas. La primera se refiere al nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17, 1 Pedro 1 del 3 al 5, Juan 5:24, del nuevo nacimiento, de tener ya la vida, de ya tener la vida ahora, de resucitar al tiro, abrir los ojos a la vida nueva. El que está en Cristo, el que ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida. Por eso habla de que son bienaventurados los que participan en la primera resurrección, puestos no van a morir. Como decía Matthew Henry, un puritano, decía, hay quienes viven una vez pero mueren 2 veces, pero hay otros que mueren una vez, resucitan 2 veces pero mueren una. Nuestra primera resurrección es nuestro nuevo nacimiento, pero vamos a morir solamente una vez, la muerte física. Y después resucitaremos físicamente, con cuerpo glorificado. Y esto también se refiere a estar con Cristo una vez muerto, que ya hay una garantía más completa y más plena de nuestra redención, esperando por la resurrección de nuestro cuerpo. Entonces, la primera resurrección de la que nos habla Apocalipsis capítulo 20 son complementarias ambas. Se refiere al nuevo nacimiento, cuando hemos nacido en Cristo Jesús, según Juan 5:24 o Juan capítulo 3, o se refiere a estar con Cristo una vez muerto, Filipenses 1 del 21 al 23.
A eso se refiere con por eso, bienaventurados son estos. Estos son bienaventurados. Gloria al Señor, hermanos. Sigamos. Ahora, el versículo 6 habla de una segunda resurrección. ¿A qué se refiere la segunda resurrección? Es la resurrección con el cuerpo glorificado, que lo vamos a ver después del break. ¿Ya? Estos son los santos. Y esta tendrá lugar en su segunda venida, literal y visible. Acuérdense de la postura del amilenial y postmilenial, cuando se acaba el milenio, ¿cierto? Viene Cristo, resucitan, juicio final y después vida eterna, completa. Juan 5, del 24 al 29. Vamos a ver que Jesucristo nos habla de una resurrección para ambos tipos de personas, tanto para los escogidos como para los réprobos. Miren lo que nos dice Juan 5:24. En adelante. Dice así. Lo voy a leer yo, para que ustedes ahí. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cierto? Querido Jorgito. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ya podríamos decir que esa es nuestra primera resurrección. Hemos pasado de muerte a vida, ¿ya? Que se complementa con cuando nosotros morimos y nos vamos inmediatamente a la presencia del Señor y ahí ya empezamos a disfrutar de la vida de Cristo, ¿sí? De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahí se está refiriendo al nuevo nacimiento, ¿ya? Los muertos, nosotros, los que estamos muertos sin Cristo. Acuérdense de la muerte, que es separación entre Dios y el hombre, ruptura, y que esa también tiene consecuencias en nuestro ser integral. Ruptura también, como segunda consecuencia, la división entre cuerpo con el alma, la otra ruptura, la otra muerte. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, aquí cambia el sentido, cuando todos, aquí está hablando de todos, no está haciendo distinción entre los escogidos o los réprobos, entre los justos y los injustos, entre los salvos y los perdidos. Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí no está hablando de que primero van a resucitar los cristianos, ¿ya? Y 1000 años después van a resucitar los no cristianos. Aquí Jesucristo está diciendo, van a resucitar todos cuando yo venga. Cuando sea mi segunda venida, todos van a resucitar. Réprobos y escogidos. Los cabritos con las ovejitas. Los injustos con los justos. Van a resucitar. Ahora, no me pregunte con qué cuerpo van a resucitar los injustos. Yo sé con qué cuerpo van a resucitar los justos, con un cuerpo glorificado similar al de Cristo. Pero no me pregunten con qué clase de cuerpo, porque no lo sé, nadie lo sabe. Sí, corruptible, dice la Escritura, pero no tengo idea, no tengo mayor información. La Escritura no va más allá. Ahora, cuando nosotros analizamos las parábolas de Cristo en Mateo capítulo 13, del 24 al 30 y del 36 al 43, también lo pueden estudiar en casa, nos habla de una sola resurrección, de una sola resurrección. Pero lo vamos a ver más adelante ahora, la naturaleza. ¿Quedamos hasta aquí? ¿Qué viene ahora, Raulito, por favor? No, ya, retrocede entonces. Quedamos hasta aquí y vamos a dejar a Craig Paul con algunos pequeños avisos y nos tomamos un cafecito, una bebida ahí, lo que sea. La segunda o última venida, Raulito. Entonces, si nos acordamos, al comienzo de nuestra clase introductoria, habíamos hablado que la escatología no era una disciplina dentro de la teología sistemática para producir horror, terror, espanto, paranoia con respecto a al futuro. Que también lo escatológico no necesariamente es lo apocalíptico y lo apocalíptico no es el apocalipsis que se enseña muchas veces en las películas como cosas que van a suceder en el futuro, sino que la escatología tiene que ver con lo que ya Cristo realizó
está realizando y realizará. ¿Mm? Y que más que nada es un llamado a la esperanza, es un llamado a confiar y a ver que Él tiene en control la historia y todos los eventos de la iglesia. Dijimos que la escatología tenía dos grandes divisiones, una escatología particular, ¿cierto?, que más que nada tenía que ver con conceptos y definiciones de la muerte y el estado intermedio. Test que ya hicieron ustedes y a la gran mayoría les fue muy bien. Luego pasamos a la escatología general, donde se hablaban temas como el milenio. Ya del milenio lo definimos y hablamos las posturas más conocidas y más popularizadas por sus distintos publicistas o propagandistas, y entre esas posturas teníamos lo que se llamaba el premilenialismo dispensacionalista. Hay un premilenialismo histórico, pero el que es más conocido es el premilenialismo dispensacionalista, el amilenialismo y el postmilenialismo. Dijimos que tanto el como el postmilenialismo eran muy similares, ninguno de ellos creía en un milenio literal, ¿sí? Sin embargo, hablaba y enseñaban ambas posiciones que el reino había comenzado con nuestro Señor Jesucristo y que ese reino, para algunos más optimistas, con efectos concretos sobre la tierra, y otros un tanto más pesimistas, es decir, espiritualizándolo y llevándolo más a una realidad de conversión a nivel del alma. Dime. ¿Yo? Mira, querido hermano, es que te tengo que ser honesto, o sea, no, es que si hay evidencia bíblica para las dos, por un lado, o sea, no puedo, soy postmilenial, mi corazón es postmilenial, soy. Ahora, yo creo que, porque hay evidencia bíblica para las dos, creo que podemos combinar ambas, pero al final creo que Cristo va a ganar y que va ganando, y yo creo en una iglesia que cree en las promesas del Señor. Creo que la teología del pacto derrama y habla de bendiciones concretas sobre la tierra, ¿ah? Y que cuando una iglesia que es militante bajo el pacto de gracia vive el evangelio, se deleita en Dios, Dios irremediablemente va a derramar bendiciones sobre la tierra, sobre las familias que caminan bajo pacto y van a ser bendecidos, ¿ah? Independiente de la depravación, de la maldad, de la existencia del mundo, del diablo, de la carne, independiente de eso. Pero, espérate, déjame terminar la pregunta que me hizo este muchacho. Pero, ¿no es determinante para ser salvo? Sí creo que el postmilenialismo te impulsa más a las misiones y a la evangelización. Sí creo que el postmilenialismo es una excelente razón para seguir desarrollando la batalla cultural. Sí creo que le da mayor explicación al mandato cultural. Porque ¿por qué luchar en una cultura donde vaya a ser derrotado? Como decía Gary North, burlándose de Hal Lindsey, y ocupó un eslogan en contra del dispensacionalismo al decir: predicamos la derrota y la obtuvimos. ¡Woo! Entonces ahora el amilenialismo va por la misma línea. Lo que pasa es que ahora, entre medio, vaya a encontrar a milenialistas optimistas, ¿sí?, postmilenialistas moderados. Me podría yo llamar un postmilenialista moderado, ¿ah? Tampoco, como te dije delante, creo en que las Naciones Unidas va a haber un culto y un avivamiento y van a estar todos estudiando el Catecismo Menor de Westminster, cada embajador, cada primer ministro, ¿ah?, y que cada presidente de la República va a hacer una cadena nacional todos los días, un sermón, ¿ah? No, tampoco creo eso. Tan caricaturesco tampoco creo que sea así. Va a haber lucha, va a haber guerra, va a haber depravación, va a haber maldad, va a haber apostasía, la Biblia lo dice. En la iglesia va a haber apostasía, el amor de muchos también se va a enfriar, pero también el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Muchos judíos se van a convertir, como también lo plantea Romanos 11, aunque también tiene su explicación de que esos judíos no son los judíos raciales o genéticos. Hay hartas teorías, pero me siento más un postmilenialista moderado. Dígame. ¿Ya? ¿Cómo eso? Es decir, leyes del mundo fuera, solo Cristo. Ah, bueno, que eso es lo que se llama el mandato cultural. ¿Ah? Estamos dando la pelea en el Congreso, pero más que imponer una fe por la ley,
es luchar por lo que creemos porque no somos esquizofrénicos. Lo que creo aquí, lo creo en mi casa, y lo creo en la calle, y lo creo con mis amigos. No soy esquizofrénico, entonces tengo que ser consecuente con mi fe. Querido. Una pregunta solo para clarificar, yo no sé la respuesta, por eso te estoy preguntando. Típicamente amilenialistas y postmilenialistas, en una u otra posición hay eventos claros por cumplirse todavía antes de la segunda venida. Exacto, lo vamos a ver ahora. Ya, ¿en las dos posiciones? No. Precisamente Romanos capítulo 11, cuando habla de Israel, de la conversión, entonces todo Israel será salvo, el postmilenialismo postula que va a haber una conversión masiva de judíos a Cristo. No un estado de judío, ¿cierto?, que va a tener la victoria sobre los árabes, no, sino que los judíos raciales, si se pudiera llamársele, van a convertirse en masa en los últimos tiempos. Grandes cantidades de conversiones, muchas iglesias, mucho avivamiento de judíos. ¿Ya? El amilenialismo no cree eso. El amilenialismo no cree eso. Entonces, cosas que hay diferencias. Otra diferencia entre el amilenialismo y el postmilenialismo, aparte de esa y el optimismo que pudieran tener, a ver cuál podría ser. A ver, la conversión de los judíos. La teoría de la dualidad. Sí, sí. U optimista o pesimista. Espérate un segundo. Eso, ya. Eso también, que va a haber, bueno, medio parecido, que la predicación va a llegar a un momento en que se va a generar un terrible avivamiento, un gran avivamiento, y con ese gran avivamiento se va a desatar la segunda venida de Cristo, junto con también una pequeña y corta apostasía y una persecución hacia la iglesia. Pero tiene que ver más que nada con eso, ¿ah? Tiene que ver, el punto es la conversión de los judíos, que es más que nada, aparte del optimismo o el pesimismo que pudieran tener, sería eso, la conversión de los judíos por un estudio que se hace en base a Romanos 11. No recuerdo otro detalle que pudiera haber entre ambos. Yo creo que ya me voy a ir acordando en el momento, ¿ya? Ahora, amileniales y postmileniales siempre han convivido en el mundo presbiteriano. Y honestamente creo que el amilenialismo, por más que quieran defenderlo, es una reacción y una respuesta que se quiso dar a las catástrofes de la teología liberal cuando la iglesia empezó a apostatar de su fe a comienzos del siglo XX, la apostasía de muchas iglesias presbiterianas, luteranas, anglicanas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y muchos presbiterianos y reformados dijeron, parece que no vamos de peor a mejor, parece que vamos de mejor a peor. Entonces, creo que el amilenialismo es una postura reactiva más que bíblica, es una reacción a lo que se estaba viviendo en los tiempos. Pienso yo, creo yo. Es más reactivo, un pesimismo. Y ese pesimismo, ojo, también se empezó a ver en la cultura. Hegel desapareció, el idealismo de Hegel desapareció con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya nadie fue hegeliano, empezaron a ser más de Nietzsche, más pesimistas, no hay esperanza, son análisis que se pueden ir haciendo en su momento, pero la diferencia más potente es el tema de la conversión de los judíos, a lo cual los amileniales tienen otra explicación, pero dado el currículum y el programa no da para el caso ahora entrar a explicar porque es una pelea más o menos potente. Pero encuentro que el pesimismo no va con el cristiano. Nosotros con Cristo tenemos que ser optimistas. Claro. Se supone que vamos de historia en historia. Claro. Estamos, que dice la palabra que es contra nosotros, ¿por qué tenemos que ser pesimistas? Sí. Es que hay que tener cuidado. No es que los amileniales, yo estoy hablando de caricaturas nomás, no es que los amileniales sean depresivos, pesimistas y que ven el futuro negro. No. Sino que los amileniales tratan de ver en la debilidad de la iglesia la fuerza de Cristo. En la pobreza de la iglesia la riqueza de Cristo. Y ahí pueden tener razón,
Porque el Evangelio brilla cuando más indignos somos, cuando más reconocemos nuestra incapacidad y nuestra debilidad. Y la iglesia ha triunfado precisamente en esos momentos, no cuando ha gobernado temporalmente, no cuando tiene muchos recursos y muchos bienes, no cuando la iglesia tiene mucha plata, precisamente ha sido victoriosa. Precisamente cuando la iglesia más bien económicamente ha estado, es cuando más corrupta ha sido. Cuando más ha contado con el beneficio de los políticos, más perversa se ha tornado. Y eso es falso. Eso no es así. La riqueza no es reflejo de que estoy bien con Dios. Pero, sin embargo, es importante notar que los postmileniales, que fueron los mismos que escribieron nuestra Constitución de Westminster, los puritanos, los escoceses, Sí. entonces salió el presbiterianismo, o sea, ellos estaban siendo perseguidos por la iglesia antes, Exacto. por la iglesia de Inglaterra, pero aún así ellos tenían la esperanza de conversiones, de que el reino de Dios se establece en la tierra, y gracias a esa esperanza, de hecho hay un libro que se llama The Puritan Hope, Sí, la esperanza. puritana, ellos predicaban el evangelio y los grandes avivamientos en la iglesia presbiteriana de Gales, de Escocia y después Nueva Inglaterra fueron por estos puritanos calvinistas postmileniales Sí. que predicaban el evangelio. Y las misiones, está comprobado que las misiones protestantes fueron impulsadas por una visión escatológica postmilenial, no amilenial. Eso es innegable. Es interesante que justo en el 1900, cuando el presbiterianismo creo que alcanza su máximo academización, Sí, se empieza a notar más el amilenialismo, entonces sí, es un pensamiento más racionalista, creo yo, bueno, Dios soberano, entonces tranquilo. sí. Cuando se academiza más el presbiterianismo, El racionalismo. se racionaliza, claro. No así los presbiterianos de antes de 1900. Sí. Bueno, hay hartas cosas. Es un debate de nunca acabar. Es un debate de nunca acabar. Pero yo creo que la línea va más por ustedes tendrán que optar y decir si son A o post, si son post moderados o A optimista, no sé, ahí ustedes. Pero me gusta como dice el Craig Paul, yo soy pan milenialista. Pan en griego significa todo, Entonces, todas las posturas, dice, para no pelear con nadie. Ahora, hay que reconocer que hay un premilenialismo histórico, no dispensacional, que también está fuerte en el mundo presbiteriano. Gordon Clark, James Montgomery Boyce, este otro, el santo de la PCA, ¿cómo se llama el santo de la PCA? El santo de la Francis Schaeffer, le digo el santo porque todo el mundo adora a Francis, que está en la presencia del Señor, está durmiendo su alma. Francis Schaeffer, ellos eran premileniales históricos. Son la minoría, pero lo hay. Ellos creen que tienen argumentos contundentes para decir que en un futuro va a haber un milenio literal de 1000 años, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ok, los efectos de este milenio, o este milenio, comienza a concluir, ¿sí?, con lo que se llamaría la segunda venida de Cristo, ¿ya? Por eso se llama postmilenialismo, porque Cristo viene después del milenio. O amilenialismo, poniendo énfasis en que ellos no creen en un milenio literal. Pero ambos, tanto amilenialismo como postmilenialismo, dicen que el milenio se acaba con la segunda venida de Cristo. Ambas posturas, por si acaso. Si son muy similares. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 1:11? Galileos que hacen aquí mirando al cielo. ¿Se acuerdan cuando estaban los galileos mirando a Jesús que se había ido? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. De la misma manera han habido hartas implicancias físicas, que son todas complementarias, literal, real, visible, y esa es la esperanza nuestra, la esperanza de la iglesia. Si nosotros analizamos los distintos símbolos y credos de confesión, el símbolo apostólico dice: desde allí vendrá o ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, dice. Y el credo largo, o el símbolo niceno-constantinopolitano del 381, dice: vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Acuérdense que hay consumación. El ya
y el todavía no. Ya, ese ya y el todavía no, eso es lo que podríamos decir el reino o el milenio. ¿Ya? Pero todavía no. Pero con su segunda venida se consuma ese reino completamente en gloria y majestad con algunos eventos. Y el primer evento es la segunda venida de Cristo. Sigamos. Siempre la segunda venida de Cristo o la última venida. Es mejor decir última venida, porque si decimos la segunda podemos creer que hay una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces mejor digamos última. Y así paramos toda... Claro. Ahora, su última venida será, este es el planteamiento de la iglesia, personal, física, visible, repentina y gloriosa. ¿Vamos a ver a Cristo cuando llegue? Sí, lo vamos a ver. Y todo ojo le verá. ¿Ah? No como dicen los adventistas, que Cristo entró, porque para 1914 se había calculado que iba a ser la segunda venida de Cristo, pero apareció Cristo, decía, no, los testigos de Jehová. Pero, ¿y cómo nadie lo vio? No, es que vino, pero entró al santuario, un santuario espiritual, y hacen toda una elucubración media extraña para poder salir del paso de que Jesús no apareció nada. Entonces dicen, no, es que vino espiritualmente. ¿Ah? Se dice que, o se enseña, que con esta venida de Cristo todos los muertos resucitarán corporalmente para salvación o condenación. Como vimos delante, una sola resurrección, ¿cierto? Para salvación y para condenación, dependiendo si es escogido o réprobo. Se va a realizar el juicio final y se restaurará y consumará toda su creación. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva, que es la gran preguntita que hace nuestro querido Jorge. ¿Ah? Ahí vamos a ver a qué se refiere con cielo nuevo y tierra nueva. Que vuelvo a insistir que la connotación bíblica es más ética, ¿ah? Es más ética y moral más que física. Ahora, de que va a tener consecuencias físicas este mundo, por supuesto que puede haber, porque sí hay que asumir de que va a haber fuegos, van a haber elementos incandescentes, dice Pedro, pero es un poco más oscuro eso de interpretar. Continuamos. ¿Cuándo va a ser su venida? Cristo enfatizó la imposibilidad de saber exactamente cuándo será su regreso. O sea, ni se les ocurra, o cuando escuchen a un predicador, como dijo hace el año pasado, vino una pastora para acá, en una reunión de pastores, ¿quién estuvo acá? Y dijo la pastora, Cristo viene, y viene ya, está a las puertas, decía esta pastora. Era médico. Mal, peor. Dijo, ¿por qué? Porque el shofar se está tocando en todas las iglesias. Buena, ¿eh? ¿Te acuerdas que dijo eso? Ah, ¿tú no estabas? Estaba Hugo. Dijo, porque el shofar se está empezando a tocar, porque era de Brasil ella. ¿De pastores? No, la reunión de pastores de todos lados, de todas las denominaciones, que acá se juntan una vez al menos, juntamos a almorzar. Y siempre viene un invitado a hablarnos, a entregarnos un tema. Y ahí justo trajeron una pastora y se puso a predicar la hermana. Muy lindo testimonio, una mujer del Señor, pero con mala doctrina. Yo siempre digo, hay buenos cristianos, pero con mala doctrina. Y hay malos cristianos, lamentablemente, con buena doctrina. También. Que los hay. Un paréntesis a este tema. Digamos, nosotros estamos aprendiendo todo esto, estamos entendiendo bien. Sí. ¿Qué pasa con nuestros hermanos católicos? ¿No pueden ser invitados a esas reuniones para que vayan despertando? Porque el otro día miraba yo y decía, están en un mundo real inventado por ellos, o adornados por ellos, por llamarlo así. Sí. Y son nuestros hermanos, están ocupando un lugar importante en el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque se preocupa de los abortos, esto. Sí. ¿Qué pasa con esa...? No, ellos están pasando por un proceso y en especial Dios los está tratando mucho al sacar, y eso a mí me demuestra que Dios tiene mucho pueblo dentro de la Iglesia Católica. O sea, del momento en que Dios muestra la pudredumbre que ellos tienen, la pedofilia, cuántas cosas, es porque está limpiando su iglesia, la está lavando, está sacando lo malo. Yo no creo que la Iglesia Católica sea la gran ramera, la prostituta de Babilonia, que el Papa sea el anticristo, no creo eso, no creo eso. Es más, creo que hay iglesias protestantes peor que la Iglesia Católica, peor, ¿no? Peor. Entonces, sí creo que Dios los está tratando y ellos
están teniendo descubrimientos de gracia. La gracia del Señor se está manifestando en algunos grupos de estudios bíblicos que ellos están haciendo, pero más allá, nosotros como iglesia, obviamente, pues, si quieren venir católicos, gloria al Señor, les enseñamos todo, pero no te sabría responder qué pasos podemos seguir frente a esta concomitancia que estamos desarrollando ahora, cómo enseñarles a ellos, o más que nada seguir promoviendo nuestros ministerios de alcance, como Encuentro Matrimonial y tantos otros ministerios que tenemos, como grupos de vida en las casas, para invitarlos a ellos y darles un consuelo. Una de las cosas que me da pena a mí es que antiguamente los curas se paseaban como Pedro por su casa en el Congreso. Ahora ya no. Son más mirados de otros pueblos. No, no van. No van. Les digo algo, hay que ser muy valiente, muy choro para salir a la calle con un traje de sacerdote. Sí. Yo me saco el sombrero con ellos. Independiente que sus teologías no tengan nada que ver con la mía, en ese sentido, yo lo digo como humano, son valientes los tipos. Yo vi cuando a un tipo, pedófilo, degenerado, le gritaban, y él estoico. Y a mí me da miedo, no vaya a ser que el Señor empiece a sacar la mugre de nosotros. Y tenemos más. Tenemos harta, fíjate. Yo como pastor lo sé, conozco la historia de las denominaciones. Distinguidos obispos, con pasados bien turbulentos. Y ustedes que fueron pentecostales saben muy bien la historia. Terrible. Oremos nomás. Busquemos al Señor y oremos por toda su iglesia invisible, que está en todas las áreas del cristianismo, iglesia ortodoxa, iglesia católica, iglesia protestante, en todas las áreas. Oremos por la iglesia, que el Señor limpie y purifique su iglesia y tienes dos opciones, pues eres una milenial que te va a dar depresión, o eres un postmilenial que vamos a seguir dando la pelea nomás, vamos a pelear. Atanasius contra Mundum, el que luchó a favor de la doctrina de la Trinidad, era el único que quedaba. Era el único. Nadie creía en la Trinidad. Y de ahí viene la palabra. ¿Han escuchado el término solo contra el mundo? ¿Han escuchado ese término? Ya, viene de Atanasio, de aquella época, siglo IV. Decían, Atanasio contra el mundo. Solo contra el mundo, anda con esa doctrina tonta de la Trinidad que nadie la cree. Si hoy día creemos en la doctrina de la Trinidad, es porque ese tipo se paró en contra del emperador, en contra de toda la corte que le lamía los calcetines al emperador. Todos los obispos lo desterraron 5 veces, lo acusaron de maltrato y de adulterio, le inventaron para hacerlo callar. Aleluya. Y le ganó a todos con Biblia en mano. Con Biblia en mano les ganó a todos. Y peleó por la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Peleó la buena batalla. Solo. Hasta sus amigos lo abandonaron. Buena. Ya, sigamos. Si no, vamos a terminar como a la segunda venida. No obstante, Cristo dio señales indicativas de su última venida. Algunos elementos propios que vamos a reconocer según algunos textos de la Escritura, por ejemplo, la evangelización de las naciones, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio, ¿cierto?, en todo el mundo. La conversión de Israel, ¿cierto?, cuando dice que va a ser la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, en Romanos 11, del 25 al 29. Bueno, esto los amileniales interpretan de manera diferente eso. La manifestación del anticristo, de los anticristos. Hay otra mucha también, pero hay amileniales y postmileniales que dicen que el anticristo va a ser una persona. Hay otro que creemos que va a ser más que nada un espíritu anticristiano, como una institucionalidad que se va a estar manifestando en distintas áreas y esferas. Tampoco está claro eso. Magnos eventos como guerras, catástrofes naturales, plagas, peste, persecución, apostasía y señales en el cielo. Esto dijo Cristo, ¿ya? Ahora, Cristo dijo que estas señales sucederían entre dos eventos. Hay que tener cuidado, ¿Cómo tenemos que ver? Porque es re fácil leer el diario y a la luz del periódico entender la Biblia. No, ni se le ocurre hacer eso. No, mira, terremoto, Cristo ya viene. Guerra, los cristianos son perseguidos, Cristo ya viene. Pero ¿cuándo no hubo esto?
Ahora, cuando Cristo dijo esto, estaba hablando de esto. Siga nomás, amigo mío. Cuando Cristo hablaba de estas señales de los últimos tiempos, acuérdate que los últimos tiempos nacen con la primera venida de Cristo y la última venida o la segunda venida de Cristo. Estos son los últimos tiempos. Entonces Cristo se enmarcó aquí, en este periodo, y dijo, aquí se van a dar todos estos eventos. Así que no nos sirve agarrar el diario o leerse Discovery Channel o leer los calendarios mayas, ¿ah? Y cuánta cosa para decir Cristo viene. Porque Jesucristo te tiró un rango, es como que si me preguntaras, pastor, ¿qué va a predicar el domingo? Un texto entre Génesis y Apocalipsis te sigo. ¿Ah? Entonces, Cristo dijo, entre mi primera y segunda venida, última venida, van a ocurrir estos antecedentes. Entonces será el fin. Como que, claro, hay que tener cuidado. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Avance, querido Raúl. Entonces, mira, las señales las vamos a encontrar siempre. Siglo I, siglo II, siglo III, siglo... hasta hoy día, terremotos, catástrofes, peste, la peste bubónica, que se murieron casi 1 millón de europeos, no sé cuánta gente más se murió, las guerras... ¿Cuándo vamos a parar? Muéstrame algo, señales en el cielo, ovni extraterrestre, que la luna se puso roja, que una estrella fugaz pasó y se cayó en Rusia, un meteorito. ¿Cuándo no ha pasado eso? Avanza, por favor. Entonces, cuidado, cuidado, no interpretemos la Biblia a la luz del diario, dígame. Cristo quizás nos dio más antecedentes porque no lo sabía. Él dijo que ni siquiera él, hijo del hombre, sabía el día ni la hora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque como hombre su conocimiento era progresivo, así como su desarrollo físico, así como su madurez emocional, así como su conocimiento de que era el Hijo de Dios. A contar de los 12 años vino a pegárselo al cachofazo. ¿Sí? Pero como 100% Dios sí lo sabía. Sí. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso? Vaya a saber Ahora, pero es que si uno. hubiera dicho, no, al tiempo, como yo tenía amigos que sacaban la fecha con números, Ajá. tal fecha, y le da el 2000 y después... Pero acuérdate que no pasará esta generación hasta que la higuera florezca. Entonces, ¿cuándo floreció la higuera? Ayúdenme con la palabra. No, en pasado. Se presuponió, se presupuso, bien, que la higuera era Israel. Israel se constituyó como nación jurídica políticamente organizada en 1948. No pasará a esta generación. Una generación tiene ¿cuánto? 70 años. Por lo tanto, calcularon 70 años. Del 48, 70 años para adelante, Cristo ya viene. No sé. No. Otro punto importante a considerar es que estas señales no son determinantes, ya que son eventos cíclicos repetitivos en la historia de la humanidad, siempre están sucediendo. Nunca podremos decir cuál de estos eventos son definitivos, ya que no tenemos una escala o punto en comparación para decir que tal o cual fue la última guerra, o la peor plaga, o el más terrible terremoto. Quizás qué nos viene mañana. El enfoque siempre será pastoral, eso está diciendo. ¿Ah? Siempre debe ser pastoral, consolar nuestros corazones y darnos esperanza, porque Dios tiene absoluto control de la historia, alentarnos a seguir en nuestro peregrinaje sobre esta tierra, no entramparnos, ni enquistarnos, ni decir, esta es mi Jerusalén, y a veces lo hacemos. Creemos que el reino es esto, los bienes económicos o las bendiciones. ¿Ah? No detenernos el camino, esperar y creer que lo mejor está por venir, nuestro amado Señor. Y esa es la esperanza, saber que lo mejor siempre está por venir. Nuestro amado Señor viene por nosotros. Y no hagamos ni huertos del Edén, ni Jerusalenes celestiales de los beneficios de los bienes de este mundo. Siempre entonces, ven Señor Jesús. Es el grito de la iglesia. Ven Señor, ven, te necesito, te quiero. Tú eres mi razón, tú eres mi norte, tú eres mi motor. Ven Señor, ven.
se murió mi mamá, ven Señor, se murió mi papá, ven Señor, perdí la empresa, ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Por eso nunca debemos tener por tardanza la venida del Señor, porque si la tengo por tardanza me voy a deprimir, porque los días son cortos, porque tengo que aprovechar este tiempo para deleitarme, glorificar al Señor, porque no quiero arrepentirme nunca de no haberme gozado en el Señor un solo día de mi vida. Una cosa ha demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ven Señor, ven Señor. Cercanía. Cuentas los días cuando vas a ver a tu polola. Estás enamorada. Cuentas los días, las horas, los minutos, los segundos. Ven, que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase. Te necesito, Señor. Ese es el sentido. ¿Estamos? Avanzamos. La resurrección. Entonces, la segunda venida, literal, real, visible, ¿sí? Nunca caer en cuestionamiento de ir calculando cuándo es, porque Cristo dijo, no se debe hacer. Resurrección. Cuando Cristo venga al final del milenio, que no es literal, cuando Él venga en su segunda venida, se va a producir lo que se llama la resurrección. La resurrección de todos los muertos, no de algunos, de todos los muertos. La doctrina de la resurrección del cuerpo es esencialmente cristiana. Ya el Antiguo Testamento nos arroja luz al respecto. Eso lo pueden estudiar en casa. De nuevo, no vemos en el Antiguo Testamento. De hecho, los saduceos, que era una secta judía en la época de Cristo, no creían en la resurrección de los muertos, porque ellos no tenían mucha evidencia en el Antiguo Testamento. Los fariseos sí creían en la resurrección. Pero sí podemos decir que la resurrección de los muertos también viene desde el Antiguo Testamento. No es una novedad en el Nuevo. ¿Ya? No es una novedad en el Nuevo, pero sí viene, podemos encontrar resabios y elementos de una futura resurrección. Ahora, ¿por qué nosotros creemos en esta resurrección del cuerpo? Porque el cristianismo es la única religión que no cree que la redención es sacar el alma del cuerpo, porque el cuerpo es como una cárcel. Platón y los gnósticos y un montón de otras religiones menosprecian el cuerpo. A veces hay iglesias evangélicas que dicen, pastor, lo que pasa es que la carne es débil, pastor. La carne. ¿Entiende? En la Biblia, carne no es sinónimo de cuerpo. Carne habla de lo que se corrompe, lo que se pudre, lo que dura poco. Carne es la actitud de tu corazón que es independiente de Dios, y esas cosas no van a ser eternas, no son para siempre. El cristianismo considera el cuerpo como parte de la esencia del individuo. La otra vez yo les preguntaba, ¿quién se va al cielo? ¿Mi alma, mi espíritu o yo? El cuerpo también, yo soy cuerpo. Dios no... ¿Se acuerdan cuando se mataron de la risa cuando yo dije que el alma no era un gas que estaba dentro del cuerpo? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Somos seres integrales, pero con dos dimensiones, no dos partes. Yo no tengo